¿Quieres una planta resistente, con abundante follaje y que además luzca muy bella? Te presento a la Euphorbia y el día de hoy en Huerto Mexicano veremos los 5 cuidados principales para poderla tener en casa. A esta planta se le conoce como Euphorbia, derivado de su nombre científico, pero también la podemos encontrar con el nombre de Diamond Frost en inglés o escarcha de diamantes. También se le conoce como chispitas o lluvia de estrellas. Y esto se debe a cómo luce y a las propias características de la planta que veremos a continuación. Déjame en los comentarios si es que conocías esta planta y con qué nombre, porque así aprendemos todos. Podemos encontrar esta planta desde el sur de Estados Unidos hasta Perú, considerando a México su lugar de origen, y podemos encontrar esta planta por prácticamente todo el país. Ahora veamos a detalle sus características. Es una planta muy ramificada, con tallos divididos y estrechos y llega a medir hasta 1,5 metros de altura. Sus hojas son ovaladas y alargadas en un tono verde intenso. Sus flores son diminutas en color blanco y lo que resaltan son sus bractáceas en tono igual blanco, que son estas que aparecen aquí y por las que adquiere el nombre de chispitas, escarcha o lluvia de estrellas. Esta planta florece por prácticamente todo el año, pero es a mediados de la primavera hasta mediados del otoño en donde encontraremos una mayor floración. Ahora que hemos visto sus características, conozcamos sus principales cuidados. Y comenzamos número 1 con la tierra. Necesita una tierra permeable, ligera, que permita la evacuación del agua y sobre todo que no se endurezca. Esta tierra puede ir de neutra a ligeramente ácida. Cuidado número 2, el riego. Vamos a dar un riego abundante durante primavera y verano y este va a ser cada tercer día al menos, y vamos a disminuir su riego de 2 a 3 veces a la semana durante el invierno. Como sugerencia, hay que regar y dejar que se seque la tierra, y cuando veamos que la tierra no está húmeda, regamos de nuevo. No olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y deja en los comentarios qué tipo de planta te gustaría ver más adelante. Cuéntame si quieres ver plantas para el huerto, para el jardín o para el interior de la casa. Consejo número 3, el clima. Esta planta no tolera las heladas, así que durante el invierno vamos a tener que resguardarla y es mejor que le proporcionemos un clima templado y suave. Cuidado número 4, la exposición al sol. Esta planta debe ser colocada a pleno sol, pero tolera estar a semisombra. Lo que es verdad es que si está a semisombra, la floración va a ser menor, a diferencia de si la tenemos a pleno sol. Finalmente, el cuidado número 5, la poda. Y es que podemos podar nuestra planta de manera regular, retirando únicamente las flores que se han secado, y esto va a provocar que haya una mayor floración. Aunque esta es una práctica que no es estrictamente necesaria. Lo que sí es que podemos hacer una poda general al final del invierno, retirando las ramas que han crecido demasiado. Realizando esto vamos a poder hacernos de esquejes para la propagación de la planta. Cuando realices la poda de tu planta, asegúrate de utilizar guantes, ya que esta desprende un látex que es un tanto tóxico. Ahora, ¿por qué tener una de estas plantas en nuestro jardín? Y es que esta es muy resistente a plagas y a enfermedades, además de que genera bastante follaje y son muy llamativas. Esta planta la podemos tener de forma unitaria o combinada con otras plantas. La reproducción de esta planta se da por semillas, pero es bastante difícil porque sus flores son muy diminutas y las semillas también lo son. La mejor opción para reproducirla es por esqueje. Al podar nuestra planta, tomamos las ramas excedentes y las clavamos de forma directa en el suelo. Al cabo de unos días, estas comenzarán a enraizar y así nos habremos hecho de una nueva planta. Otra forma de reproducción de esta planta es por división de mata y lo podemos hacer también durante el periodo invernal.
Esta planta es muy dinámica, la podemos tener en macetas o en suelo directo. Además la podemos colocar en macetas colgantes y también, como ya les he comentado, en combinación con otras plantas. Te agradezco una vez más que te hayas quedado hasta el final del video. Nos vemos la próxima semana con una nueva planta para nuestro huerto o jardín. Hasta la próxima.